A continuación, esquematizaremos a partir de un mapa conceptual sobre los movimientos sociales y la comunicación alternativa. Todo ello desde el enfoque sucedido en América Latina, además de la relación e influencias norteamericanas, sin dejar de lado el pensamiento eurocéntrico determinante en el desarrollo de nuestra sociedad. La comunicación es el proceso más significativo del cómo se han y se siguen formando nuestras sociedades a lo largo de la historia de la humanidad, pero su uso está determinado por lo complejo de su intencionalidad. Daniel Prieto, en 1982, nos habla de la importancia del mensaje y, sobre todo, de los propagados por los medios de comunicación masivos, que a su vez son producto de la sociedad industrial, la cual obedece a un diseño y estrategia que busca persuadir a los espectadores apoyado de su emocionalidad. Es decir, esta pertenece a la comunicación masiva. Un ejemplo de ello es la teoría de la bala mágica de Paul Ehrlich en 1908, donde se esquematiza cómo un mensaje ingresa de manera sorpresiva, afectando todo y causando un efecto, al igual que una bala o la aguja hipodérmica. Esto que nos lleva a la opinión y a lo dicho por Antonio Pasquali, comunicador social venezolano. Cito: lo cual hace uso de la racionalidad instrumentada por el poder, es decir, la racionalidad de dominio. Los medios masivos de comunicación, es decir, en una primera etapa, la prensa escrita y la radio aparecieron de forma inicial y posteriormente el cine y la televisión. Actualmente, las redes sociales ya también forman parte de ese sistema o aparato que permite ser el conducto por el cual se transmitan dichos mensajes. Mensajes prefabricados que perpetuarán los intereses de la élite y por lo tanto continuar con el dominio hegemónico, produciendo un efecto ideológico en las masas. Ese efecto generalmente y en su mayoría es desfavorable para los sectores populares, ejemplo de ellos son los campesinos o los mineros. Son todos aquellos que se dedican a actividades primarias que resultan ser las peores pagadas, sin servicios médicos o de pésimas condiciones, donde muchas veces se pasan por alto los derechos humanos, generando un descontento colectivo que llevará a la búsqueda de opciones de comunicación donde se escuchen realmente sus voces y atiendan sus demandas, además de alertar a otros miembros de distintas comunidades, generando una comunicación real, una comunicación bidireccional y no unidireccional que promueven y benefician únicamente a los dueños de los medios de producción, a los medios de comunicación, es decir, a la élite. La comunicación para el desarrollo aparece a finales de 1940 en algunos países de América Latina, de mano del gobierno estadounidense, con la supuesta intención de apoyar a los países de tercer mundo a alcanzar mejores niveles en cuanto a la calidad de vida desde sectores agrícolas, educativos y de salud. Supuestas buenas intenciones que provocaron cambios culturales en sociedades con órdenes ya establecidos bajo la experiencia y sus propios conocimientos del área geográfica habitada, así como los ciclos temporales dominados, es decir, temporada de lluvias, de sequías, etc. Se produjeron algunos cambios que ocasionaron el abandono de técnicas tradicionales como el policultivo o multicultivo a cambio del monocultivo o el uso de productos procesados que sustituyeron el uso de técnicas o elementos de igual o mejores resultados y menor impacto ambiental. Todo ello con la intención de generar un mercado cautivo consumidor de productos de importación
principalmente de origen estadounidense, generando lo que economistas y científicos sociales llamaron la teoría de la dependencia, que se refería a la compra a bajo costo de materia prima por parte de los Estados Unidos y la venta de productos ya procesados a altos costos para los latinoamericanos, lo cual era una evidente injusticia comercial de bienes, pero también de servicios, como los sueldos de mano de obra. Fue entonces que se implementó en las universidades del vecino país del norte por parte de la academia estudios, es decir, de acuerdo a los trabajos de investigación en varias comunidades de diferentes países de Latinoamérica y además de que por medio de becas y estancias de estudios ofrecidas a intelectuales, fueron también una fuente muy importante para obtener información, como en el caso de Luis Ramiro Beltrán Salmón, de origen boliviano, pero que debido a su gran capacidad intelectual también pudo comprender dicho mecanismo y sobre todo capitalizar ese conocimiento obtenido, además de dar a conocer ya las iniciativas implementadas en diferentes regiones de Latinoamérica, como en el caso de las radios escuelas de Sutanza en Colombia, de mano del sacerdote Joaquín Salcedo, y las radios mineras de Bolivia. Ramiro Beltrán lo llamó la comunicación para el cambio social y democrático. Sin embargo, es importante destacar el papel clave que tomó la teología de la liberación y sus principales exponentes, muchos de ellos de formación católica, es decir, de oficio eclesiástico del tipo sacerdotal, además de muchos de los intelectuales que tomaron de inspiración esta actitud liberadora y digna. Ejemplo de ello es el pedagogo brasileño Paulo Freire y su pensamiento freiriano, llamado Educación para la Libertad, de las cuales surgirían la generación de los llamados educomunicadores, como el uruguayo, aunque nacido en Argentina, Mario Kaplun. En la década de los años 70 se comenzaron a desarrollar foros, fundaciones, asociaciones, pero sobre todo un impactante interés por la Academia Latinoamericana por establecer un modelo latinoamericano mundial, intentando extirpar el modelo hegemónico dominante de manera completa y generar así una independencia no solo del tipo económico, sino también social, cultural y política. Maximus Simpson también denomina a la comunicación alternativa con tres características importantes, como la dialógica, popular y participativa. Existen otros conceptos, según Federico Sager, como la comunicación popular. Sin embargo, esta se distingue por no compartir los mismos significados, agentes y objetos diferentes que la comunicación alternativa. La comunicación popular se caracteriza por la transformación por medio de la acción colectiva nacida desde el enfoque de los derechos humanos. Es importante mencionar el significado, además de las distinciones que crean brechas entre grupos de individuos y otros, además de la misma jerarquización de este. El proceso de producción establece esa diferenciación principalmente en dos esferas. Como anteriormente hice mención, en los propietarios de los medios de producción, como ejemplo las industrias automotrices, textiles o de entretenimiento, y el segundo, los productores o trabajadores, es decir, de quienes no poseen la propiedad de esos medios. De estas surgen las clases sociales, definido así por la chilena Marta Harnecker, donde se establecen las relaciones de poder que originan la explotación del que no tiene nada más que únicamente su trabajo, llamados también proletariado o clase obrera. Es decir, los subordinados en términos gramscianos serían los subalternos, mientras que la clase dominante, también llamada burguesía o clase capitalista, es la poseedora
y controladora de la producción y todo lo que en ella hay. Lo que nos lleva a la necesaria movilización, es decir, al surgimiento del movimiento social. Una definición propuesta por Joachim Raschke es la que se refiere a este como un actor colectivo que interviene en el proceso del cambio social. De este se deslinda definiciones sobre el actor colectivo, actores que involucran un cambio al desarrollo, metas amplias que son la razón de ser de este movimiento. Otros factores también importantes que ponen en peligro al designio del movimiento social, por ejemplo, son las metas con altas expectativas de cambios estructurales, la falta de afiliación, es decir, no generar una identificación simbólica, y también la institucionalización, refiriéndose a la conversión partidista política, lo que limita y regula la conducta participativa de los integrantes, identificados con una raíz revolucionaria y en búsqueda de la libertad y la justicia. El comportamiento colectivo, dicho por Neil Smeltzer, contabiliza el pánico, las manías y las declaraciones de hostilidad expresadas por un movimiento social, donde vemos históricamente de manifiesto la protesta social, la cual a lo largo del tiempo ha sido representada de maneras diversas. Un ejemplo de ello son las protestas de las feministas, donde se desarrollan performances lleno de representaciones, colores, es decir, una puesta en escena que busca generar reacciones en sus espectadores, sin tener una en particular, más que solo la naturalidad de la expresión humana. Sin embargo, aún siguen presentes dentro de las movilizaciones sociales los foros, círculos de debate, reunión de firmas y las valiosas iniciativas ciudadanas. Representan un cambio y la unión de los esfuerzos en la búsqueda de una mejor calidad de vida. En conclusión, tener el interés personal y poseer un juicio crítico individual de lo que leemos, escuchamos y sobre todo de lo que vemos en cualquier medio de comunicación, sea masivo o alternativo, debe ser analizado con conciencia e inteligencia, y seremos individuos capaces de interpretar y generar una opinión nutrida sobre los acontecimientos del pasado, pero sobre todo de cómo estos han repercutido en nuestra actualidad. Sobre lo que pasa a nivel global y trastoca toda nuestra realidad, sin olvidar la perspectiva regional y local de los acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales que generalmente se encuentran relacionados unos con otros. Ser observadores de los movimientos sociales, de sus orígenes, del uso de su lenguaje y evidentemente comprender y entender el impacto de los mensajes producidos no deben ser tomados con simplicidad y más bien deben motivar a una sociedad a ser más crítica y analítica de su entorno y de su realidad. Una sociedad informada podría ser una sociedad mejor.